Estamos escuchando la hora samaritana con Nayan, escuchando la hora samaritana con Nayan y Sergio. Nuevamente aquí en la hora samaritana. Hola Sergio, ¿cómo andás? Buenos días Adrián, buenos días a toda la audiencia. Ando muy bien, gracias a Dios. ¿Y vos? Bien, todo bien. Por suerte, acá estamos. Hoy nos visita, viene con nosotros Luciano, así que la semana pasada estaba Marianita, ahora está Luciano. Luciano, ¿querés saludar a la gente, a la audiencia? ¿Cómo se dice? Hola. Hola, audiencia. Bueno, muy bien. Bueno, Luciano se va a quedar acá con nosotros, haciendo silencio. Y bueno, y hoy habíamos elegido el tema del temor a Dios. Pues en realidad el tema del temor a Dios, no sé si ya lo nombramos cuando hablamos del Espíritu Santo. Claro, sí, lo hemos mencionado, pero lo que pasa es que está todo muy relacionado en lo que es catequesis o lo que es doctrina de la Iglesia, y es inevitable tocar un tema sin que lo hayamos tocado de alguna manera, aunque sea de costadito o de refilón, como decimos nosotros, porque está todo muy ligado. Ahora, no lo desarrollamos, eso estoy seguro, es un tema muy lindo para desarrollarlo, un tema muy lindo para que la gente se acerque más a la Iglesia con un corazón más abierto y pueda dejar de tenerse a veces temor infundado a Dios, ¿no? Muchas veces nos produce ese efecto de querer huir un poquito de Dios, porque nos atemoriza, digamos, consecuencias que pueda tener nuestro actuar, nuestro proceder en la vida, etcétera. Claro, un tema muy claro, diferenciar lo que es temor de miedo, ¿sí? Porque muchas veces, y sobre todo que ya habíamos hablado, que la gente puede tiene miedo a Dios, y muchas veces también por falta de entendimiento de la Escritura. Dice que en el Viejo Testamento muchas veces Dios se ve como un Dios severo, entonces eso podía asustar a la gente, pero bueno, hay que diferenciar bien lo que es tanto temor de un miedo o terror. Para repasar los dones del Espíritu Santo, son 7: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Es linda esa diferenciación que vos haces del miedo, del temor, y sobre todo el temor que nos da un poco la impresión de que en el Antiguo Testamento es un Dios mucho más severo. También es cierto que es un Dios que se da a conocer y es un Dios extremadamente justo. Con la venida de Jesucristo viene también la misericordia de Dios a explicar que Dios es un Padre amoroso y es un Padre al cual, como se produce en la vida normal de cualquier familia, cuando un hijo se descarría un poquito, tiene ese derecho a corregirlo, a ese castigo bondadoso, ese castigo amoroso también, si se quiere, para encarrilarlo. No, es necesario, y eso es lo que Dios pretende para nosotros. Pero entrar a desmenuzar un poquito el temor de Dios es muy lindo, y es un tema, como te decía al comienzo, un tema que da para mucho hablar. Todos sabemos que Dios es amor, que no se le debe temer. En ese sentido, como decías, del miedo, ¿no es cierto? Porque el miedo nos paraliza y nos impulsa. Muchas veces los católicos confundimos, o los cristianos confundimos ese temor a Dios con el miedo, y, como decía hoy, nos terminamos alejando de Dios, que es lo peor que nos puede pasar. Una cosa es temer a Dios y otra cosa es tenerle miedo a Dios. No hay que tenerle miedo a Dios, hay que tener ese temor de Dios, que es un temor, es un don que nos da el Espíritu Santo, y como todo don no es para nuestro mal, sino para nuestro mejor actuar, para nuestro bien. Sí, totalmente de acuerdo. Juan Pablo II decía, se trata de algo mucho más noble, es el sentimiento sincero que el hombre experimenta ante la inmensidad superadora, especialmente cuando reflexiona sobre las propias infidelidades y sobre el peligro de ser encontrado falto de fe.
que temer a Dios, tememos fallar o tenemos miedo de, a veces por supuesto que profundizamos, como bien decimos en la religión, vamos perfeccionándonos y tenemos miedo de equivocarnos, de fallarle a Dios y en definitiva de no poder gozar de la vida eterna. Pero eso es muy sano, el temer a ofenderle, el temer a realizar nuestra propia debilidad, es decir, al mostrar nuestra propia debilidad, y al saber que con mucha facilidad caemos en ese pecado. A veces es mortal, y tan mortal como siempre decimos que es alejarnos, no acordarnos de Dios, no reconocerlo, y terminamos siendo condenados, ¿no? No, y también el miedo a Dios y asustarte por ese miedo también es una falta a la confianza en la misericordia. Siempre decía por ahí que a mí me duele que uno confíe en su misericordia, pero si tiene miedo es una falta de confianza, como pensar que tu padre no te va a perdonar algo que vos te arrepentís. En el fondo el temor a Dios es lógico y es sano, es saludable porque nos ayuda a encarrilarlo. Eso aclaremos de entrada. Bien, con respecto a lo que vos decías, San Agustín dice, un famoso dicho, ama y haz lo que quieras. Pero él dice, ama. O sea, hay que partir de ese amor. Ese amor está, digamos, el amor a Dios es un amor que hace que nosotros no pequemos o que lo querramos en exceso, bueno, nunca en exceso, pero lo querramos más allá de nuestra propia vida y de la vida de nuestros seres queridos, y después hacemos lo que querramos, pero siempre vamos a hacerlo dentro de la senda del amor. Pero también San Agustín decía, o sea, no es tan liviano lo que dice, sino que habla mucho del temor, escribe mucho del temor por su propia experiencia, ¿cierto? Habla de la necesidad del temor como un motivo para el arrepentimiento, ¿no? Para que, caídos en el pecado, caídos en el error, sepamos regresar a Dios con esa condición propia del afligido, propia del arrepentimiento del corazón, y pedir perdón a Dios, que sí, a través de su infinito amor, y si nosotros pedimos de corazón, sí nos va a perdonar. Entonces ya el temor ya se va transformando y entendiéndose de otra manera, no como algo que nos paralice, que no, como decíamos al comienzo, no queremos hacer nada, no queremos saber nada, ni siquiera a veces de la religión, por el temor. Sí, a no comprometerse, ¿sabes? A tomar un compromiso. Y a ser condenados, pero en el fondo también, al alejarnos nos estamos condenando. ¿Sí? El temor, decía San Agustín, lleva al dolor del corazón por el pecado. Lógico, ¿no? Después nos lleva al arrepentimiento. Temor, dolor, arrepentimiento, o sea, como una secuencia, ¿no? de una acción, pero siempre está esa hermosa palabra, esa hermosa palabra que nos rescata, que es el perdón, el pedir perdón de corazón, ese arrepentimiento que nos da siempre el amor de Dios, esa manito para rescatarnos en definitiva de ese temor que tenemos nosotros. Bueno, vamos a un temita musical y después seguimos con el temita. Se pasa el tiempo, pasa el tiempo. Vamos a alabar al Señor con tambores y danza. Vamos a alabar al Señor con tambores y danza. En la tierra se canta, en el cielo se oye. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Bailando hermanos, bailando, bailando hermanos, bailando, bailando hermanos.
Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán, escuchando la hora samaritana con Ayán en y este Seis. segundo bloque estamos hablando de este hermoso tema para todo católico, para todo cristiano, porque todos los cristianos somos temerosos de Dios, pero en el mejor y el más lindo de los sentidos. Y bueno, nos llevó a hablar en el primer tramo de qué se entendía por el temor de Dios, o sea, tratar de sacarnos en definitiva esa pesadez de pensar que temor es igual a miedo que nos anula y en definitiva termina siendo inútil para renovar siempre nuestros votos con Dios, nuestra relación con Dios. La base de todo, de toda comprensión del temor de Dios es el amor. Si no partimos de eso, no llegamos a entender la verdadera entidad o la verdadera dimensión de lo que es el temer a Dios. Sí, bueno, como siempre decimos, está todo en la Biblia, así que la Biblia habla mucho del temor a Dios. No es que a la iglesia se le ocurrió inventar esto. Por ejemplo, en Job dice, Job 4:6, no es tu temor a Dios tu confianza, no es tu esperanza la integridad de tus caminos. Después Job 28 dice, y dijo al hombre, y aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Qué lindo, ¿no? Porque nos ponen en el lugar exacto del temor. Aparte la comparamos es confianza, es sabiduría, es salir del mal o de las aflicciones, ¿no? Y también dicen los salmos, lo hablan mucho del temor de Dios. Ahora pues, oh reyes, servid a Jehová con temor y alegrados con temblor. Siempre habla mucho a los reyes y lo que vendrían a ser nuestros gobernantes ahora de servir con justicia y gobernar con justicia. Exactamente. La justicia también es otro tema para hablar en algún momento. La justicia divina. Muy relacionado con esto, ¿no? Sí, también. Bueno, pero es así. Hay que destacar que si nosotros somos humildes y realistas sobre nuestra propia realidad, que somos personas que siempre por nuestra naturaleza tendemos al pecado, flaqueamos o somos carne y hueso y somos fácilmente tentados, nuestro amor no es perfecto. Y ahí que entran todas estas cizañas o estas cosas como mal entender al temor de Dios. Muchas veces como niños ante Dios, pero es por eso que debemos tener la conciencia de las consecuencias del pecado y a partir de ahí, fíjate lo que te digo, ser conscientes de las consecuencias del pecado y a partir de ahí tener un sano temor a Dios para que nos ayude a ser sobrios y no pretender ofenderlo. Puedo decir algo muy lindo, en el Viejo Testamento hay mucho de temor de Dios. Lo que pasa es que Dios en el Antiguo Testamento se presenta como un Dios demasiado serio, ¿no? Pienso que estaba plantando las primeras semillas en el corazón de los hombres, presentándose desde allá, desde Abraham hacia adelante, y mostrándole cuán importante es Dios y cuál es nuestro fin y cuánto tenemos que obedecerle. De hecho, ha destruido poblaciones, destruido ciudades, destruido enemigos del pueblo de Israel. Fíjate una cosa te voy a contar una pequeña anécdota que otra vez la leí en el diario. Hay un famoso historiador y arqueólogo, que descubrió en el Mar Muerto, donde teóricamente se abrieron las aguas cuando Moisés pide a Dios ese milagro, encontraron restos óseos de caballos humanos y encontraron una carroza digamos clásica de los egipcios, porque tenía reducido en oro las ruedas, aparentemente era
cerca de ese puente. En ese puente, que es donde se abren las aguas, es donde se está encontrando y se está haciendo esto hace poco se está descubriendo. Es decir, lo digo para que tomemos conciencia de quién es Dios y que verdaderamente hay que tenerle. Cuando se tiene amor como lo tenía el pueblo judío entonces a través de Moisés y de su dirección, que bastante le costó dirigir al pueblo, que se les iba rápido a los dioses de oro, a la idolatría. Bueno, Dios muestra su poder, su verdadera ira con quienes eran enemigos, pero también los glorifica a este pueblo que es el pueblo de Dios. Sí, también decía, no me acuerdo si un científico era un escritor, decía que, y no me acuerdo si no fue Einstein que lo dijo, si Dios no existe, todo permitido. Entonces, si el temor a Dios no existe, también está todo permitido. O sea, si vos no tenés temor a Dios, no tenés miedo a pecar. Entonces, también está todo permitido. Sí, porque caeríamos en la simplicidad de que la vida se agota acá en la tierra, entonces vale todo. De hecho, muchos piensan así, lamentablemente, pero bueno. Pero también hay que tener en cuenta de que nadie se burla de Dios tampoco, ¿viste? Porque tampoco decir, no, Dios es bueno, es amor, entonces todo perdona. Sí, pero tiene su paciencia, tiene su límite y tampoco nadie se burla, ¿no? Es bueno, peco como cada mañana voy, me confieso y me perdono. O sea, siempre que Jesús perdonaba era muy claro, decía, bueno, pedí no peques más. Entonces hay que tener también ese temor de volver a fallar, ¿sí? De que no te va a perdonar siempre, pero obviamente de corazón, sí, pero tampoco jugar con la paciencia de Dios, que tiene un límite, obviamente. Hay que tener temor a eso. Pero en definitiva nos lleva a perfeccionarnos como personas morales y como personas espirituales. Nos lleva a ser mejores en todo aspecto y realmente es muy lindo. Realmente uno se siente mejor ya. Yo te digo porque yo lo he vivido en muchos aspectos de mi vida. Yo siempre te cuento que soy muy respeto mucho las señales de tránsito, respeto mucho manejarlo, pero enseguida me enojo cuando alguien falla delante mío, o se me cruza, o se me atrás, y enseguida estoy de enojarme, ¿no? Obviamente está mal esa actitud, pero ya hace bastante tiempo tomé el otro camino, es decir, el camino de no enojarme, de a veces inclusive contestarle bien a las personas o tener otro tipo de reacción, y me lleva a una tranquilidad absoluta de conciencia, de alma, de corazón, y bueno, nos hace en definitiva mucho mejores personas. Eso, que está muy ligado al temor de Dios, es lo que nos va elevando en forma espiritual a un mejor camino, a una mejor comprensión de Dios. Otra cosita que quiero decir. Sí, a ver, déjame, chequeamos el tiempo. Sí, bueno, ¿sabes qué? Te dejo para que lo digas en el próximo bloque. Como arranque el próximo bloque, de paso te tomas un mate, ¿eh? Vamos a un temita musical. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida. Enamora mis ojos al contemplar su faz. Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra. Su padre es el Dios vivo que no tiene final. Estamos escuchando la hora samaritana
con Nayan, escuchando la hora samaritana con Nayan y Seiji. En este tercer bloque, siempre Adrián empieza el programa y yo estoy empezando los bloques. Debo confesar que no me animo a empezar el programa porque es complejo equivocarse. No. Compromiso, el próximo programa lo empezás vos. Bueno, porque mirá tomado, lo voy a practicar toda la semana. Mirá que me parece que miedo a hablar no tenés, pánico escénico no tenés, porque te gusta hablar, así que sí, pero te enganchás con el tema y le das, capaz que sí, te gusta el tema. Pero digamos, equivocarse cuando uno habla uno puede retractarse, pero equivocarse en la apertura, que digamos que ya es un modelo hecho, es difícil ir para atrás. Por ahí me equivoco de radio, por ahí me equivoco de nombre, qué sé yo. Bueno, en fin. Igual vamos a perdonarte, no te preocupes. Gracias. Bueno, siguiendo con este tema que a mí me gustó mucho, que es el tema del temor de Dios, que es un tema muy actual, muy de esa época, muy distinto a lo que se piensa que el Dios temeroso es el temeroso, el Dios iracundo, ese Dios malo es el Dios del Antiguo Testamento, y quedan como tranquilos porque Jesús viene con un mensaje de amor y no por eso deja de hablar Jesús de aspectos que nos deben llevar a tener temor, siempre desde el amor, por supuesto, siempre tratándonos de rescatarnos como ovejas perdidas, ¿no? Hay muchos pasajes del Nuevo Testamento, numerosos, que hablan de esas advertencias de la justicia divina, de las que hoy tampoco, como decía recién, no gusta hablar. Por ejemplo, cuando habla de la gran tribulación de Jerusalén, en Mateo 24, capítulo 15, habla, dice, es bastante difícil de entender, capaz que uno de los capítulos más difíciles de entender del Nuevo Testamento, del Testamento de Mateo, dice: cuando vean instalado en el lugar sagrado el ídolo abominable anunciado por el profeta Daniel, doctor que lo entienda, entonces los que viven en Judea que escapen a los montes, el que esté en las azoteas que no baje a recoger sus cosas, el que se encuentre en el campo que no vuelva a buscar el manto. Ay de las embarazadas y de las que tengan niños pequeños en aquellos días. Recen para que la huida no suceda en invierno o en sábado. Habrá una tribulación tan grande como no la hubo desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá en el futuro. Si no se acortara aquel tiempo, no se salvará ni uno, pero en atención a los elegidos se acortará aquel tiempo. Fíjate que Jesús en todo su mensaje que trae de amor también es duro en este aspecto. Nos dice en definitiva que estemos preparados, o sea, que no nos acordemos a último momento de Dios y que cuando se presente o cuando llegue aquel día anunciado no nos acordemos que tenemos que hacer otras cosas o no nos acordemos que tenemos que convertirnos o ir a buscar lo que nos hace falta, etcétera, etcétera. Tenemos que estar pendientes para evitar ese temor, tenemos que estar pendientes todos los días de nuestra propia religiosidad, todos los días pendientes de Dios. Y así como esa hay un montón. El juicio final, cuando habla en Mateo 25:31, la parábola de las vírgenes, Mateo 25 también, 1, la higuera estéril de Lucas, los invitados que se excusan, Mateo capítulo 22, y hace muchas advertencias Jesús. Una ya las leí. Después dice: pero hay de vosotros los ricos, en Lucas 6:24, ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Dijo a sus discípulos: es imposible que no vengan escándalos, pero hay de aquel por quien vienen. Lucas 6:26. Es decir, el Nuevo Testamento, si bien trae esa gran noticia que es el perdón y el amor, no deja como dice bien Jesús, no saca un ápice del Viejo Testamento, no corta una coma, un ápice, sino que viene a hacerlo cumplir, dice Jesús. Sí. No, y también después dijo Jesús: y no temáis a los que matan el cuerpo,
pero no puede matar el alma, se mete más bien aquel que puede llevar a la perdición el alma y el cuerpo en la gehenna, también dice Mateo. Eso, aquel está con mayúsculas, me imagino. Aquel sabemos quién es aquel es el diablo, ¿no? El que nos hace perder el alma, el que nos hace perder nuestra religiosidad. Sí, después vos, no sé si leíste que Lucas dice, el temor de Dios mueve a los discípulos a crecer en fe. Ellos llenos de temor decían de sí maravillados, ¿por quién es este que impera los vientos y el agua y le obedecen? Llenos de temor también. Claro que sí. O sea, uno tiene que tener temor para saber que aparte hay algo mucho más grande que nosotros, porque si no la soberbia del hombre hace olvidarse de Dios. Entonces ahí es donde también uno cree que todo le está permitido. Sí, que haría en el peor de los pecados. Cuando también repasamos la historia del hijo pródigo, una de las parábolas más lindas del amor de Dios, del amor del Padre hacia sus hijos que olvida toda la ofensa contra el Padre, que resalta la misericordia también del Padre de Dios, nos hace ver al mismo tiempo que la motivación original para el regreso del hijo no fue el amor al Padre, sino una toma de conciencia de la miseria que había resultado de su pecado. Esa motivación es el comienzo de la reconciliación que nos lleva al Padre. Esa motivación, ese remordimiento también, también es temor de Dios. ¿Sí? No es el amor al Padre directamente lo que quiere decir, sino que el error en que había incurrido y el temor también en definitiva del estado en que estaba, perdido, solo, como nosotros podemos estar cuando nos alejamos de Dios, solos, sin rumbo, es lo que le hace volver a Dios, a su Padre y a Dios en el Por eso, o sea, hay que tener un temor a Dios para no pecar, pero una vez que uno cayó en la tentación también pedir y pedir perdón también con ese mismo franco santo temor. Sí, hay mucho, está escrito ampliamente como leíste en la Biblia. Lo que yo creo que el maligno, como dijiste, aquel es el que pone en la cabeza a la gente de que no hay que tenerle miedo a Dios y que no hay que tener miedo porque el infierno no existe. Entonces también hay que tener un miedo a eso, sí, al castigo eterno. Entonces eso nos lleva también a cuidar de nuestros actos. Hoy día, claro, el maligno lo que hace es hacer perder de la conciencia de los hombres la existencia de Dios. Lo que siempre se llama o se da a llamar la apostasía, el renegar de la existencia de Dios o el ateísmo, que hoy lo vemos bastante pronunciado, pero hay una cuestión: si existe el bien, existe el mal; si existe el mal, existe el bien. Hay algo que el diablo no puede evitar que la gente piense, que la gente razone. Nos tentará con muchas cosas, nos alejará de Dios con muchas cosas, nos llenará los oídos de que Dios es absolutamente misericordioso y perdona a todos. Partió en su momento la Iglesia Católica, nos separó a los hermanos, a los cristianos por un lado, que hoy son cristianos obviamente, católicos. Bastante desastre hizo con jugar con la misericordia y con cómo llegar a Dios y cómo no tenerla en definitiva, porque decir también que si nosotros no obramos por el bien, estamos rechazando las obras de amor que nos pide Dios, las obras del corazón. En definitiva nos está restando esa importancia que tiene no reconocer que los demás tienen necesidades, no reconocer que los demás tienen que
nadie como tú, precioso y hermoso, tan bello y tan glorioso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y hermoso, tan bello y tan glorioso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y hermoso. Estamos escuchando la hora samaritana con Nayan, escuchando la hora samaritana Bueno, con Nayan y a mí siempre me gusta hacerte comparar, hacer comparaciones que nos sirvan, digamos, a comparar, digamos, a Dios como un padre que quiere a su hijo, un padre de familia, claro. Entonces cuando vos te mandabas alguna macana, vos decías, no voy a andar rápido en el auto porque si choco, mi papá me va a castigar, pero no te dejaba de amar, por eso vos te cuidabas, y si chocabas, venías con la cola entre las patas, decíamos, mirá, choqué el auto, perdoname, y lo solucionaba. O sea, ningún padre se enojó para siempre con un hijo porque chocó un auto. Ahora, si vos ibas y te burlabas de tu papá y chocabas 10 veces, te sacaba el auto, no manejabas nunca más. Entonces también hay que ser así, cuando hay que ser cuidadoso, pero tener ese temor, diciendo, no, tampoco lo quiero ofender, por eso no voy a chocar porque sé que se va a poner mal, sé que le cuesta plata arreglar, sé que se queda sin auto para trabajar. Entonces, Jesús murió por nuestro pecado y derramó sangre por nosotros. Entonces, nosotros estamos pecando, estamos haciendo que nuevamente esas heridas se abran y estamos justificando su muerte. Claro, y estamos siguiendo tu ejemplo, tu línea del auto, que me parece interesante. Estamos abollando tanto nuestra alma que va a llegar un momento que no va a tener recuperación. O sea, parece tonto lo que digo porque no es material, pero las heridas del alma son más difíciles de curar, que arreglar, que las heridas materiales o que las cosas materiales. Vos querías leer algo. Sí, el Papa Francisco, que dijo cuando habló sobre los dones del Espíritu Santo, dijo, el don del temor de Dios del que hablamos hoy concluye la serie de los 7 dones del Espíritu Santo. Esto no significa tener miedo de Dios, no es eso. Sabemos bien que Dios es Padre y que nos ama y quiere nuestra salvación y siempre perdona, siempre. Así que no hay razón para tener miedo de Él. El temor de Dios, en cambio, es el don del Espíritu que nos recuerda lo pequeño que somos delante de Dios y de su amor. Y que nuestro bien consiste en abandonarnos con humildad, respeto y confianza en sus manos. Esto es el temor de Dios, este abandono en la bondad de nuestro Padre que nos quiere tanto. Cuando el Espíritu Santo toma morada en nuestro corazón, nos da consuelo y paz, y nos lleva a sentir como somos, es decir, pequeños, con aquella actitud tan encomendada por Jesús en el Evangelio, de quien pone todas sus preocupaciones y esperanza en Dios, y se siente envuelto, apoyado por su calor y protección. Al igual que un niño con su papá, como estamos hablando nosotros de ejemplo. Y ese sentimiento es lo que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones y nos hace sentir como niños en los brazos de nuestro papá. ¿Qué niño no tiene temor? No se siente seguro, pero en cuantito lo dejamos, en cuantito el niño se aleja, ya empieza a sentir miedo o temor, no del padre, sino de su propia situación de indefensión, que en definitiva ancla sus raíces en el temor a la necesidad del padre. Yo creo que también significa que nosotros somos dependientes de Dios, o sea, saber que no valemos por nosotros mismos. Y el temor de Dios nos hace tomar conciencia de que todo viene de la gracia y que nuestra verdadera fuerza reside solo seguir al Señor Jesús y dejar que el Padre pueda derramar sobre nosotros su bondad y su misericordia. Abrir el corazón para que la bondad y la misericordia de Dios lleguen a nosotros. Es que no se puede ir por la vida amando, creyendo que uno ama a los demás y mostrándose como un ser que es todo amor y bondad, y por el otro lado haciendo macanas que implican no tenerle temor a Dios. Hay muchos ejemplos, habemos muchos ejemplos, yo nunca voy a sacarme de ese lugar porque yo también soy perfectible y cometo mis errores. Amo a Dios, pero también a veces me equivoco y peco, y en ese pecar me estoy olvidando de Dios. Acá el Papa Francisco aclara muy bien, o sea, hace la diferencia de que esto es un don. Entonces, al ser un don del Espíritu Santo, también es algo sobrenatural. Y dice, por tanto, el temor de Dios
no nos hace cristianos tímidos, remisivos, sino que genera en nosotros coraje y fuerza. Es un don que nos hace cristianos convencidos, entusiastas, que no se quedan sometidos al miedo al Señor por miedo, sino porque están conmovidos y conquistados por su amor. Ser conquistados por el amor de Dios, y esta es una cosa de ella, déjense conquistar por el amor de Dios, que nos ama tanto con todo su corazón. Pero estemos atentos, porque el don de Dios, el don del temor de Dios, es también una alarma frente a la pertinencia del pecado. Tenemos ejemplos tan claros, Adrián. La Virgen María, por ejemplo, con ese temor y con ese respeto, primero basado en el amor a Dios, a Cristo, a su propio Hijo, sabiendo que era de origen divino, sabiendo que era el Hijo de Dios, o Dios mismo, o como nos enseña el mismo Jesús a través de su amor y de su enseñanza, con contundencia, con fortaleza, con esa templanza que muy pocos de nosotros tenemos, porque Jesús sabía que estaba parado en la verdad pura, en la verdad inamovible, y sobre esa verdad giraba su enseñanza y sus mandamientos y toda su misión hacia nosotros, su exhortación hacia nosotros. Y como dije al comienzo, el ejemplo más lindo, porque es mucho más humano, 100% natural, es la posición de nuestra Virgen María, nuestra Madre María, en cuanto a su respeto y temor basado en este amor profundo hacia su Hijo, en definitiva al Hijo de Dios. Esa comprensión del plan, siendo madre, sufriendo a su Hijo, sabiendo lo que le iba a pasar, aún así, con todos esos miedos que ella podía tener, su vida se perfeccionó en base a lo que le esperaba, ¿no es cierto? Que el temor a Dios no la iba a castigar, sino que iba a predominar ese amor intenso que tenía por su Hijo. Pero bueno, era purísima la Virgen, entonces es un poco poner un ejemplo muy alto, pero bueno, creo que no existe ejemplos muy altos. De hecho, muchos han escrito y han comprendido el perdón, los padres de la Iglesia, ahí tenemos a San Pablo, San Agustín, Santo Tomás, hay algunas que son Santa Teresa, el Niño Jesús, creo que es madre de la Iglesia, no, Santa Teresa no, Santa Hildegarda, me parece que es, el mismo San Clemente de Alejandría, San Basilio, San Ambrosio, San Agustín, San Juan Crisóstomo, todos hablaban y partían de la relación íntima que hay entre amor y temor de Dios. Uno depende del otro, uno se complementa con el otro, y no podemos hablar de amor si no hablamos de temor, y viceversa. No podemos hablar de temor si no hay primeramente amor, ¿no? Espero no haber confundido. No, dice una clase de catequesis. Mirá que lindo como termina. No, a mi chiquito le hablo bien básico, porque si yo le hablo así, creo que ya me voy a entender. Mirá, el Papa Francisco termina de una forma muy linda, y me dice que el temor de Dios le haga comprender que un día todo termina y que deberán rendir cuentas a Dios. Queridos amigos, el Salmo 34 nos hace rezar así: este pobre hombre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó su angustia. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los libra. Pidamos la gracia de unir nuestra voz a la de los pobres para acoger el don del temor de Dios y podernos reconocer junto a ellos, revestidos por la misericordia y amor de Dios, que es nuestro Padre y nuestro Papá. Muy contento con las palabras del Padre Francisco, que nos trajo un poco de paz a los argentinos, cuando dice que la relación de él con nuestro presidente es buena y que es un hombre noble. Nos trajo como un bálsamo muy lindo para quienes tanto criticaban al Santo Padre, que fue bien recibido de todos los ámbitos. Eso es amor, y también eso es temor de Dios, temor de estar equivocado, de estar errado, de cualquiera de las dos partes, y en definitiva a veces por un impulso o por una falta de simpatía o lo que sea que pudiese haber llevado a esto, no lo sé, no conozco, pero en definitiva con un par de buenas
querer ser perseguido, el discípulo no es más que su maestro, o sea que también vamos a ser perseguidos. Y bueno, estas persecuciones que se hacen contra el Papa Francisco, injustificadas para mí, son todas promovidas por los anti-iglesias, o sea, por el coludo, así que no... Pero sí, hay gente que tampoco tiene basamento para decirlo. Bueno, se hizo la luz, y el temor que muchos teníamos, ya temor humano, miedo humano, espero que haya desaparecido, ¿no? Acá primó el amor, primó la cordura, y bueno, tenemos que ir para adelante luchando por nuestra fe, por nuestro catolicismo y por nuestra conversión constante e ida hacia Dios constante. Y nos tenemos que ir también, porque no termina el programa. Va el Evangelio en el próximo bloque y nos vemos el domingo que viene. Bueno, hasta luego audiencia, muchas gracias por estar. De vuelta, como siempre, el programa va a estar en la página de YouTube más adelante y también por Facebook. Muy bien, será hasta el domingo que viene. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán. Escuchando la hora samaritana con Ayán. La lectura que nos toca hoy en el Santo Evangelio es según San Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas, solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitará. Es palabra del Señor. Debe ser una de las de los más hermosos evangelios que hay, porque es donde Jesús nos centra en cuál es la esencia de la religión del catolicismo, que es despegarse de las cosas terrenales y apegarse a la palabra de Dios y seguir el ejemplo de Dios. En esto es muy concreto Jesús. En esto lo hace cuando le preguntan el tema de los impuestos y dice: ¿qué es más importante, pagarle un tributo al César o orar a Dios? Entonces le dicen, Jesús le dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, que separa bien las cosas. Y acá también en este evangelio, en esta visita que hace a la casa de Marta, nos deja bien en claro cuál es nuestro camino. El camino es el camino de Dios, no las cuestiones materiales, que en esta época cada vez pienso que va a ser más, nos va a dar más preocupaciones. No es tender a mundanizarnos tanto y a materializarnos tanto y olvidarnos de la espiritualidad. No, y aparte también yo creo que acá lo que hace hincapié también no es eso, a eso puedo decir, pero también es hace hincapié a los quehaceres domésticos, efectivamente. Entonces que muchas veces nosotros perdemos tiempo con los quehaceres domésticos, que a pesar de que uno se tiene que dedicar a su casa, no en exceso. Entonces siempre es más importante estar atento a Jesús, a Dios. Entonces en vez de decir, bueno, voy a arreglar el jardín, no puedo rezar porque tengo que arreglar el jardín. No, ¿qué es más importante? La oración, la meditación, la lectura de la palabra, la misa.
todo lo que veía respecto a Dios está primero que todo. Inclusive una vez estaba haciendo la comida y le pedía que le ayude en los quehaceres para preparar la comida. Y Jesús hasta puso primero escucharlo a él, que más allá que este es un evangelio que también habría que ver todo el contexto de que María era la pecadora redimida y todo el tiempo que había perdido y quería estar con Jesús y aprender toda su En doctrina. otros evangelios vemos que lo unge con perfume, que le lava los pies con sus lágrimas, lo seca con sus pelos, lo vemos de distintas maneras esta misma. Y ella, Claro, pero Marta en este caso, bien decís vos, tenía abandonado su... no, Marta era una mujer muy piadosa que quería Sin duda, sí, sin duda. pero lo que hace ver Jesús es que hay cosas más importantes que ser una buena ama de casa es ser una buena cristiana. Exactamente. O sea, mejor que ser Claro. muy prolijo, que ser un buen médico, es mejor ser un buen cristiano. Entonces, mejor, o sea, que los quehaceres de uno, ante todo eso, anteponer a Dios primero. Me gusta tu interpretación. Me encanta. Creo que no hay más nada para agregar. Solamente despedirnos. Y listo. Y bueno, y también, por si escucharon algún bayudo atrás, también estamos con Francina acá, que nunca la nombramos, pero el día de mañana me va a reclamar que no está en los programas. Así Bueno, que, los niños son los privilegiados de Dios y hay que traerlos y llevarlos a todos lados. bueno, nos vemos. Hasta luego. Vale, Chao, chao. hasta la próxima. Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, escucharías más mi voz. Si conocieras cómo te sueño, me preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras
te sueño. Buscarías lo que he pensado para ti. Si conocieras cómo te sueño.